Continuamos en la noche de Así Somos con el ex director de seguridad de Pinamar, el licenciado Martín Corín. Martín, buenas noches, gracias por venir. No, faltaba más, un gusto. ¿Por qué te fuiste? Una suma de circunstancias que hacen que, bueno, uno prefiera un alejamiento a que trabajar de una forma incompatible en base a los lineamientos que intentábamos mantener desde el comienzo y hasta finalizar el trabajo, motivo por el cual por ahí se precipitó de esta forma, si bien hacía unos meses que ya veníamos hablando de que necesitábamos ciertos elementos o ciertos aportes que no se han dado y bueno, por eso se aceleró un poco la decisión. Esas incompatibilidades de las que hablas, digamos, ¿en qué se traducen? Se traducen en necesidades básicas para el área, en una falta de entendimiento, más allá de que uno a través de este tiempo, de esta experiencia en el cargo público, ha tenido que lidiar con esta burocracia en los trámites, ¿no? En esta Cambia, ¿no? La administración pública es otra cosa. Cambia. Yo he estado desde otra función en la faz policial y era difícil, pero en este caso es un poco más cuando la gente solicita un móvil en la calle, cuando los comisarios, cuando los mismos efectivos que realizan los rondines dicen ¿qué pasa? Que no podemos arreglar un móvil y uno sabe que la demora va entre 2 y 3 semanas o incluso un mes, genera mucha impotencia. Pero bueno, es parte de lo que es el sistema en sí mismo, ¿no? O sea, sin ánimo de generar una exageración, pero ¿se puede decir que la gestión de Martín Yesa no pone los recursos que debe poner en seguridad? No creo que tenga que ver justamente con la gestión en sí misma de Martín, sino que es algo que incluso hemos podido constatar a lo largo del tiempo. Es una demora básica en lo que refiere a la faz municipal. ¿Pero por burocracia? Por burocracia en sí misma, sí, y más allá de que para mí por ahí se podría haber generado un canal paralelo o una ruta paralela en lo que refiere a una celeridad explícita del área de seguridad o como puede también ser el área de salud, ¿no? Ah, porque es algo que no puede esperar, digamos. Totalmente, tal cual. Los tiempos marcan mucho la diferencia en esas dos áreas y bueno, tal vez se tomaba como un área más. Eso lo hemos hablado de más de una oportunidad, pero bueno, son cosas en las cuales justamente también terminan siendo gotitas que llenan el vaso. Bien, y el intendente no entendía que se podía buscar o que había que buscar un atajo para que aparezcan los recursos en un área tan caliente como es seguridad. Sí, particularmente es un tema que lo hemos tratado incluso con él, con el jefe de gabinete. Hay muchas veces en las cuales se recae en la cotidianidad, en el trabajo en el que hay que seguir y no se detiene la pelota, como se dice muchas veces, para abrir la cancha y entender que son pasos sumamente necesarios para poder mejorar y más en lo que tiene que ver a futuro, si uno está construyendo en algo como la seguridad, que lamentablemente tantos años ha tenido un aspecto de desidia, se ha dejado proliferar demasiado y ahora lógicamente combatirla es mucho más difícil, pero todo este tipo de trabajo requiere constancia en el tiempo y para poder generar esa constancia en el tiempo se necesita de los instrumentos y de los elementos básicos para poder realizarlo. Bien, además de por ahí la falta o la lentitud en la llegada de los recursos, ¿hubo algún otro tipo de incompatibilidad, digamos, en el modo de trabajar o de entender las estrategias de seguridad? Sí, particularmente una situación que se planteaba todos los días es la falta de equidad en el compromiso de trabajo, ¿no? Esto es lo que tiene que ver por ahí en otras áreas o en otros o incluso a veces hasta con otros funcionarios. En esto, cuando hablo de funcionarios, muchas veces, y lo he manifestado estas semanas, me parece que hay que ser más funcional que funcionario en sí mismo. Hay que aportar, muchas veces hay que estar en el escritorio y otras tantas hay que estar en la calle. El hecho de estar en la calle nos ha llevado una grata sorpresa en lo que tiene que ver justamente cómo la gente ve el área de seguridad. En más de una reunión, en más de uno de los consejos de seguridad vecinal que hemos realizado junto al secretario de Seguridad, nos han manifestado que las preocupaciones son compatibles con el área de seguridad, pero no explícitamente directas hacia esta área. Por ejemplo, un ejemplo. El alumbrado, lo que tiene que ver con la altura de los pastos, lo que tiene que ver con las ramas, o sea, son cosas que justamente hacen a la seguridad, pero que no están focalizadas de una forma directa. Y depende directamente del área, digamos. Exactamente. De la misma forma en que el 80% de la preocupación, como para cuantificarlo de
de alguna manera está relacionado con la venta de alcohol en la calle, está relacionado con los vehículos que transitan a alta velocidad. Hubo hace horas un disturbio importante en el barrio cooperativo, producto de problemas vecinales, bueno, que los conocés, y también por una venta de alcohol que es indiscriminada, digamos, a cualquier hora, a menores. Digamos, ¿por qué no se le puede poner coto a esto? Digamos, esto es una decisión política. Se le puede poner un tope, se le puede hacer. A mí me parece que todo este tipo de conflictos debe ser atacado en forma inmediata, pero en forma gradual. Cuando se la ataca en forma directa puede llegar a tener otros efectos colaterales. Pero ¿y por qué no se atacó, digamos, durante este año de gestión que se lleva? Nosotros hemos impulsado desde el área muchas veces, más allá de que, y es uno de los temas fundamentales también por los cuales uno piensa que no se puede lidiar con esto, como es la Guardia Urbana. Nosotros sabemos que la Guardia Urbana en el momento de ser creado ha tenido consideración o competencias en lo que refiere a la fase de fiscalización y a la fase de tránsito, pero en el día a día ha demostrado que son una pieza fundamental para el área de seguridad en sí misma, ¿no? Para lo que refiere a la seguridad pública. Entonces no podemos sobrecargar ni deslizar todas las cosas que pasan como responsabilidad de la Guardia Urbana. Esto ha pasado incluso con el tema de la arena, en donde teniendo áreas específicas, como puede ser el Frente Marítimo, como ha sido el lineamiento de ecología para la fase de la determinación de las hojas de ruta, el ente de fiscalización, siempre recae sobre la Guardia Urbana, que es la que tiene que realizar las labores, ¿no? Yo recuerdo que hace meses el intendente Yesa hablaba de globalizar fiscalización, digamos. Capacitar a, no sé, yo no recuerdo si 50, 60 personas para que se ocuparan de toda la fiscalización de Pinamar y de esa manera también descomprimir un poco a la Guardia Urbana, que tendría otro rol en principio. Sí, la Guardia Urbana hoy en día es una pieza fundamental, como mencionaba, en el área de seguridad. Muchas veces llegan primero que la policía. Esto hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque no quieren realizar el trabajo específico de la fuerza policial. ¿Y los muchachos están preparados de la Guardia Urbana? Sí, sin lugar a dudas que están preparados y lo han demostrado en la calle. ¿Cuántos son? Son al orden de 23 chicos. 23, sí. Bien. ¿Y están a cargo de quién directamente? Están a cargo justamente de la Dirección de Seguridad. Hay un coordinador que no tiene el cargo, por eso también esto es dable destacarlo, porque hay muchas personas, hay muchos agentes municipales que sin tener el cargo están mucho más comprometidos que otros que sí los tienen, y es para destacarlo justamente porque en el día a día no miden en horario, no miden en compromiso, no fuera la hora que fuera están comprometidos, así sea telefónicamente, ¿no? Pero están a pleno en lo que tiene que ver justamente las funciones. Contame un poco cómo es, digamos ya, bueno, estás afuera, ¿no? Pero el organigrama de seguridad. Hay un secretario y en su momento había 3 apéndices o 3 subdirecciones. Está el secretario, inmediatamente por debajo de él están las 2 direcciones, la Dirección de Seguridad y la Dirección de Seguridad en Playa. Y dentro de la Dirección de Seguridad, que era la que yo tenía a cargo, lo único que tenemos hoy en día es la Coordinación de Defensa Civil, a cargo del técnico Jorge D'Amato. ¿Y Guardia Urbana? Y Guardia Urbana, pero no tiene una coordinación en sí misma. O sea, lo que había en el momento en el cual ingresé es una coordinación justamente de Guardia Urbana, una coordinación del SICU, que es lo que refiere a la faz de cámaras y al centro de monitoreo. Y por el otro lado teníamos la coordinación de estadística, que es la que yo tenía a cargo antes de tomar la Dirección de Seguridad. ¿Y ahora cómo quedó todo eso? ¿Se desmantelaron esas coordinaciones? Se sacaron. En el momento en el cual me hice cargo de seguridad, creí que era conveniente por ahí rescindir de esas personas para poder realizar un lineamiento nuevo y poder reacomodar, y como se piensa, incluso como lo dice hoy en día Matías Llanes en relación a mi salida, no hay que tapar el agujero por taparlo, sino que hay que hacerlo a conciencia, y en ese momento me pareció que era conveniente sacar las personas, hacerme cargo en forma directa con cada una de estas personas que también mencionaba, que son agentes municipales que también están tomando decisiones y también están encarnados en lo que tiene que ver justamente con las funciones. ¿Considerás que estuvo bien tomar esa medida? Sí, creo que sí, realmente, porque hoy en día tenemos un equipo de trabajo, y digo tenemos porque uno no se ha alejado del cargo, pero no se ha alejado
del compromiso de trabajo en el área, y hay un equipo sumamente fuerte y sumamente organizado con un compromiso increíble en lo que tiene que ver justamente el día a día, y es importante que también eso se pueda bajar en un lineamiento mediante algún cargo, ¿no? ¿Cuántas cámaras tiene Pinamar? Pinamar tiene el orden de 137 cámaras, de las cuales en funcionamiento están 135. Tiene 135 cámaras. ¿Y son suficientes? Nunca es suficiente en relación a esto como los móviles policiales, ¿no? Siempre nos gustaría tener más. ¿Está incluido Cariló allí? Sí, el problema de Cariló es que no tiene fibra, o sea, no tiene forma de llegar el acceso físico para poder generar la transmisión de las imágenes o lo que tiene que ver justamente las cámaras. Entonces, la instalación de las cámaras dentro de Cariló se va a hacer en una segunda etapa, en lo que es justamente comunicación, o sea, la fase de comunicación entre la cámara y el centro de monitoreo mediante radiofrecuencia. Esto tiene que decir que no es física, sino que es inalámbrica. ¿Pero hoy está monitoreado Cariló? Tiene los ingresos, cada uno de los ingresos y el frente de ruta, es decir, todos los ingresos formales a la localidad de Cariló están monitoreados. ¿Por qué puedo salir a las 3 de la mañana por la rotonda de Pinamar y no me para nadie? ¿Por qué normalmente los controles son de acceso y no de egreso? El tema de los ingresos es un tema bastante complejo. Es una de las cosas que incluso nosotros hemos manifestado, que queríamos generar un algo constante, ¿no? Un control constante en lo que refiere a cada uno de los ingresos. Se ha hecho muy difícil por lo que tenía que ver justamente la faz logística, en lo que fue intentar recuperar. El espacio físico era un elemento complicado. Se quiso reflotar las construcciones que estaban tanto en Víctor Hugo como el mismo constructor tenía ya todo prearmado para generar el montaje en Valeria del Mar, y no se ha podido reflotar porque en gestiones pasadas no se han hecho los lineamientos como correspondían, motivo por el cual se recibieron de provincia los puestos móviles que ahora están colocados en cada uno de los ingresos. Hoy se están cumplimentando mediante una guardia constante, pero lógicamente siempre hay cosas para pulir en lo que refiere a la faz o a la dinámica del trabajo. Yo pregunto porque, digo, cada tanto, no muy seguido, yo resido en Madariaga, salgo de una cena a 3 de la mañana, digo, acá perfectamente puede pasar uno que hizo un hurto recién llevándose una tele. 3 de la mañana nadie para saliendo de Pinamar, esta es la realidad. Y me llama poderosamente la atención que algo tan elemental no se pueda concretar. Sí, es complejo desde el punto de vista del recurso humano incluso, y en cómo se realiza el tipo, o sea, lo hemos demostrado y ha sido un buen parámetro el puesto que se ha colocado en Intermédanos y en España, para muchos muy criticado, pero realmente en los controles se ha demostrado que la eficacia en el lugar incluso ha sido muy buena. Más allá de que lógicamente hay muchas personas que intentan evadirlo, ¿no? Claro. Lo hemos constatado también en Cariló, sin ir más lejos, que las salidas de Cariló, si bien están controladas, en algunos tiempos en lo que tiene que ver justamente los cambios de guardia o en la nocturnidad donde se hacía cargo de la comisaría, el control es bastante arduo y el tipo de modalidad delictiva suele ser la irrupción en una vivienda o una morada, la extracción de los elementos, los dejan ahí, se retira el vehículo, lo que fuera, y a los 2 o 3 días pasan en un horario justamente estudiado tal vez por los malvivientes y retiran los elementos. O incluso lo hacen por salidas no formales, como puede ser incluso la playa o como puede ser algún tipo de sendero. En Cariló particularmente también ha habido un conflicto con una de las salidas a la ruta, en donde reside una familia en zona próxima a lo que es justamente la Ruta 11, y por ese lugar se ha encontrado de que se habían retirado en más de una oportunidad. Un director de seguridad hace muchos años, no sé cuántos llevas viviendo aquí, Martín, Armando Tognoli, soy muy malo para las fechas, pero debe ser cuestión de 10, 12, 14 años, propuso alambrar Pinamar, alambrar todo el frente de ruta. ¿Vos qué pensás de eso? Sí, ese expediente está, de hecho he tomado conocimiento del mismo. Pienso que es una medida bastante polémica, ¿no? Desde el punto de vista práctico puede llegar a generar algún tipo de resolución en la inmediatez, más allá de que uno con la práctica, con la experiencia que tienen estos tipos de hechos delictivos, demuestra que cuando existe
intención directa de cometer un ilícito, un alambre ni una reja son motivos, eso lo que permite es dilatar en el tiempo y en el dilatar en el pero tiempo... quizá morigera un poco, ¿no? O disuade, a lo mejor, digo, si el ladrón no tiene mucha logística. No sé, pregunto desde mi ignorancia, sí, no conozco el tema. Por eso yo siempre pongo el ejemplo, me ha tocado hacer al orden de 1000 pericias aproximadamente vinculadas a robo con extracción. Esto tiene que ver generar la ruptura de una reja, por ejemplo, para poder ingresar a una vivienda. Y he visto rejas chiquitas, grandes, cuadradas, redondas, y eso no ha sido un impedimento para que el delincuente pueda llegar a lograr su cometido. Muchas veces eso combinado, por ejemplo, en lo que es una cámara de seguridad, lo que tiene que ver justamente una alarma, en el conjunto de cosas, me parece que un alambre por sí solo no puede llegar a generar la solución. Lógicamente en la suma de cosas puede llegar a ser un elemento o una parte constitutiva importante. Sin ir más lejos, uno cuando va en los barrios privados ve 2 alambres, una línea de sensores, o sea, sumados en las cosas realmente se puede llegar a tener un efecto importante, pero me parece que hay muchas cosas para hacer y que justamente tiene que ver con lo que se estaba haciendo, ¿no? Hoy en día uno se aleja del cargo en sí mismo y hay un trabajo que todavía no se ha podido materializar, pero que se va a hacer en el tiempo, como lo que es la construcción del Centro Integral de Seguridad, como tiene que ver justamente la adquisición de tecnología, que está en la parte burocrática, como arrancamos de la nota, y que se va a materializar en los próximos meses, y que ha sido un trabajo muy importante que se ha realizado, son horas y horas en lo que tiene que ver la proyección, cómo se van a utilizar los elementos, el dinero, y cómo también realizarlo, o cómo sacarle mayor provecho, ¿no? Ahora, más allá, Martín, de las cuestiones tecnológicas y todo esto que me señalás, que indudablemente es de gran trascendencia para la prevención, debe haber, imagino yo, una inteligencia hecha con los delincuentes más reconocidos de la zona, ¿verdad? ¿Cuántos vienen a robar de Mar del Plata? ¿Qué es lo que se sabe, digamos? Porque hay muchas historias, no sé si mucho mito, mucha realidad, ¿no? Que hay entregadores de Madariaga, de Pinamar, que marcan, que vienen los muchachos a hacer el trabajo de Mar del Plata. Digamos, en todo eso se avanza, digamos, la inteligencia policial está realmente aceitada. Sí, sin lugar a dudas que me parece que en la parte investigativa se necesita un refuerzo. Esto es lo que tiene que ver en la faz policial, como el aporte que se pueda llegar a hacer de la parte del municipio, que se ha realizado en estos meses, pero lógicamente ha sido un cambio que tal vez en otros momentos no se daba y sin lugar a dudas siempre tiene que potenciarse y mejorarse. Pero bueno, en eso hay, como mencionabas, Tito, una mezcla de mitos con realidades. Se ha generado una polémica muy grande en todo lo que tiene que ver con los dichos tanto del Secretario de Seguridad como en su momento yo también me he manifestado, si los delincuentes eran locales, si venían de Madariaga, si venían de Gesell. Y la realidad es que es mixto. Muchas veces tenemos afluencia constante de lo que es el partido de Gesell y lo han demostrado las aprehensiones que hemos tenido, ¿no? Esto se puede comprobar cuando tenemos delitos en flagrancia, esto es decir que al momento de llegar la policía está el delincuente retirando el televisor y se lo puede apreender en ese momento. También hemos tenido afluencia de personas de Mar del Plata, tal vez en un grado menor, y también personas de Madariaga. Ahora, lamentablemente, hemos tenido 2 hechos calificados, 2 robos calificados de una... ¿El de Cariló? El de Cariló y el de Ostende, el de Mar de Ostende, que han tenido una característica bastante peculiar en lo que tiene que ver la cantidad de personas, el tipo de logística con el cual contaban, incluso la dinámica con la cual se genera, ¿no? Esto habla de cierto grado de profesionalismo que no es típica de la zona. Y uno se atrevería a decir de que hay una participación externa, una de las líneas investigativas vinculadas al hecho de Mar de Ostende incluso dirigen hacia Buenos Aires por algunos de los elementos que han sido sustraídos. Y bueno, eso habla de que justamente pueden venir desde cualquier sitio. La participación local igual es existente en lo que tiene que ver la fase de inteligencia o incluso muchas veces, como se suele decir, el funcionamiento de campana, ¿no? En lo que tiene que ver justamente los tiempos de la persona que puede llegar a generar, pero lógicamente, y volviendo a lo mismo, hay una participación mixta y la afluencia de personas externas e internas es lo que hace que se haga tan complejo el asunto. Mito, realidad, porque los que estamos en los medios de prensa también muchas veces compramos. Se dice que el ministro Ritondo bajó la orden para que ustedes no informen a la prensa.
De hecho, yo como periodista y como medio me entero más por la gente que por la información oficial, ¿no? Normalmente mandaban, ya no, al principio, alguna información cuando se esclarecía un hecho, pero nunca cuando pasaban. ¿Por qué es esta modalidad de no informar? No, es mito en la faz de que el ministro haya bajado una orden así. Sí existe en la faz de la cúpula policial, o sea, que los jefes policiales no puedan realizar manifestaciones públicas o periodísticas, eso sí es una realidad. ¿Y eso es bueno? A mí me parece que no, porque hay ciertas responsabilidades que termina generando, o sea, termina encarando el personal de seguridad del municipio. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque se genera todavía más zozobra y cuando se entera por redes sociales, porque por lo general se amplifica mal muchas veces, no se dice concretamente lo que pasó, se va pasando de boca en boca y cada uno vamos haciendo una versión propia de los hechos. Sí. Y me parece más negativo todavía. Sí, sí, sin lugar a dudas que para mí es una medida muy drástica, pero que justamente no suma. Toda la vida de los efectivos policiales, así sea a nivel jerárquico o no, daban manifestaciones en los medios, permitiendo por ahí entender la dinámica del hecho. Incluso hay muchas cosas, esto lo digo ahora de afuera, como he mencionado en algún otro medio, para que no suene como una fase excusatoria cuando en su momento uno tenía el cargo, de que nosotros tenemos una coparticipación con lo que tiene que ver policía, pero la policía es un ente autárquico, o sea, podemos generar un lineamiento de trabajo, pero la policía responde por sí misma. Ustedes no mandan a la policía. No, o sea, nosotros lo que tenemos es una mesa de trabajo en conjunto, tenemos lineamientos en la fase operativa para poder determinar lugares específicos a realizar ciertas dinámicas de trabajo. Porque una cosa es el hecho práctico, otra cosa es la designación que se le dice al intendente como jefe político de la policía. Pero la verdad es que, digamos, la policía tiene una autodeterminación. Exacto, sí. Si bien el jefe de la comuna, en este caso el intendente, es el responsable operativo por incluso ser una policía comunal, sí, los lineamientos bajan también desde la faz policial, y esto también lo digo con conocimiento de causa por haber sido efectivo policial. O sea, la realidad termina siendo esa, y me parece que servía mucho para mantener en conocimiento al pueblo o justamente a cada uno de los ciudadanos, que los efectivos policiales también puedan generar manifestaciones públicas de realmente el trabajo que se realiza o incluso los inconvenientes que muchas veces... ¿Y están coordinados los policías? Yo llevo siempre policías, ¿no? O traigo, Madariaga, Pinamar, Madariaga. Me dicen los muchachos de la montada, tenemos 10 matungos, digamos, 10 caballitos que ya están viejitos, digamos, hay coordinación, hay medios realmente, está la policía que llamamos los pitufitos, los locales, no quiero ser peyorativo, pero por el color de su uniforme, está la montada, está la policía que controla la vial, está la policía de inteligencia, digamos, ¿hay realmente una coordinación entre todas las policías? Sí, la coordinación existe. Realmente en pequeños hechos se puede demostrar cómo se trabaja en conjunto. Tal vez como una crítica constructiva, las mesas de trabajo en lo que tiene que ver la faz de policías descentralizadas tendría que ser un poco más seguida, pero realmente hay un muy buen trabajo en relación a eso, se trabaja en forma mancomunada, lo han demostrado los hechos. Hemos tenido una fuga hace aproximadamente 15 días, un hecho cometido en Villa Gesell, que terminó con la aprehensión de los 2 delincuentes dentro de Pinamar, y eso es un esbozo de cómo se trabaja en conjunto. Ahí ha participado la policía local, Guardia Urbana, el GAD, ha participado la policía vial. Realmente se trabaja de una forma, mancomunada en lo que tiene que ver justamente el uniforme, más allá de que los medios son sumamente importantes, por ahí en lo que tiene que ver justamente la dotación de medios de comunicación, permitan que muchas veces esas problemas o esos elementos puedan ser subsanados mucho más fácilmente, y eso hace que realmente sea valorado el trabajo y el esfuerzo que se realiza día a día con cada una de las fuerzas, ¿no? Bien. Lo último que te quiero preguntar, Martín, es por la droga. Es un delito federal, pero la droga entra a Pinamar casi como Pancho por su casa, ¿no? Ahora finalmente parece que van a abrir el complejo bailable. También hay mucho, no sé cuánto de mito y cuánto de realidad sobre que los jefes policiales están acomodados con esta historia. Digamos, ¿cómo se trabaja para contrarrestar esta basura?
Sí, insisto con esto de la faz de mitos, siempre lo primero que van a hacer es vincular o generar una vinculación directa con la escala policial o con el alto grado policial. Igual ha habido casos probados, ¿no? Lógicamente, como en todo, pero la generalidad en ese tipo de temáticas es bastante compleja. Me parece que es una generalidad que tenemos que sacarnos de la cabeza, pero que se puede dar en casos aislados. Es un trabajo importante también el que realiza la sección de narco. También tenemos acá dentro de lo que es la Fiscalía un doctor, un abogado que está específicamente destinado a lo que tiene que ver el control o incluso el esclarecimiento de este tipo de hechos. Y se está haciendo un trabajo, lamentablemente este tipo de situaciones mueve muchísimo, y cuando digo mueve muchísimo digo que la logística es importantísima. A veces cuando hablamos de las limitaciones que tenemos nosotros para combatirlo, muchas veces el delincuente, y en este grado de complejidad en lo que refiere a este tipo de delito, siempre va mucho más avanzado, pero se está haciendo... Porque me llama la atención, Martín, que nunca un decomiso importante, agarraron un narco que venía de una villa, porque bueno, lo vendieron por teléfono y lo agarraron en el colectivo cuando bajaba, pero quiero decir, nunca hay hechos relevantes de hallazgo de mucha droga en Pinamar. ¿Será porque no hay? Yo creo que hay, evidentemente, ¿no? Y la calle dice, y la calle cuenta de gente que comercializa esta porquería. Digo, es llamativo que no nos agarren, ¿no? Si mucha gente conoce quiénes están en esto. Sí, en relación a la manifestación de la gente nos ha pasado en las reuniones de los consejos que hemos hecho en cada una de las localidades, e incluso cuando nos manifestaban, por ejemplo, de que todos conocemos a los delincuentes o sabemos, cuando nosotros solicitamos datos para hacer ese listado, como mencionabas vos en un principio, Tito, nos decían, bueno, no sé quién, pero todos saben. O sea, muchas veces también esto tiene que ver con el mito, en lo que es justamente el o con el temor. explícito. No pues creo que sí, pero me da hasta temor. No creo con el temor, porque incluso hay mucha gente que está comprometida en lo que tiene que ver, lógicamente, cada una de las personas que nos ha hecho una manifestación de este tipo, lo hemos manejado con suma cautela y también con mucha confidencialidad. Incluso hemos acompañado a personas a realizar la denuncia correspondiente a la Fiscalía de turno por el grado de complejidad que incluso tenía el relato que nos manifestaban, y hay muchas líneas investigativas en relación a esos dos casos que justamente se han realizado y que se han obtenido mediante manifestaciones en el Consejo de Seguridad Vecinal que hemos realizado justamente con el Secretario de Seguridad. Me parece que el compromiso de la gente es fundamental, sin ir más lejos en el caso de ayer, como mencionábamos afuera del aire, lo que se vivenció dentro del incendio, el compromiso de la gente es emocionante, y me parece que es la vía de solución a... Es conmovedor. Es conmovedor realmente ver a cada una de las personas, y como mencionábamos, cada quien en su función, no importa el que llevaba un balde vacío o el que tenía que tirar el agua directamente arriba de la llama, pero cada quien ocupó su función y lo asumió con gusto, y realmente ha sido impresionante, y me parece que eso es la solución para Pinamar, ¿no? El compromiso de la gente, y ayer ha quedado demostrado. ¿A qué te vas a dedicar, Martín, ahora? Vamos a seguir aportando desde lo que se puede hacer al área de seguridad. Me aparto del cargo, pero no me aparto del compromiso asumido y el grupo de trabajo que se ha generado, y después seguir lógicamente con las funciones de uno, ¿no? Con el trabajo que uno seguía teniendo desde que vine a Pinamar. Te agradezco que hayas venido. Faltaba más, Tito, un gusto. Bueno, Martín Corín con nosotros, exdirector de Seguridad de Pinamar. Ya venimos porque la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica ha renovado autoridades. Vamos a conversar con ellos.